Buenos días, doctor. Somos el equipo conformado por Guillermo, Daniela, Marcela, Grecia, Mario, Santiago y su servidor, Raúl. Vamos a exponer sobre nuestra entropía, dando el siguiente problema, el cual trata sobre Nova Electricity es una industria dedicada a la producción de energía eléctrica mediante turbinas de gas. La industria realiza la quema de metano para producir gases de alta temperatura que se expandirá y generará el movimiento de las turbinas. Durante este proceso, el metano se quema completamente dentro de un reactor isocórico, con una temperatura inicial de 200 Fahrenheit. Un 20% de aire en exceso y 30% de carbono se convierte en monóxido. ¿Cuál es la presión parcial del monóxido de carbono en el gas si el barómetro lee 740 mililitros de mercurio? La temperatura del gas es de 300 Fahrenheit y el gas sale a 250 pies sobre el nivel del suelo. ¿Cuál es la presión final total que se registra una vez expulsados los gases del proceso? A continuación se muestra el diagrama del flujo propuesto para la resolución de ese problema y como podemos ver tenemos dos corrientes de entrada, una que es del metano únicamente y otra es de nuestra corriente de aire, que un porcentaje es del oxígeno y otro porcentaje es del nitrógeno, que van a dar a un reactor donde se darán nuestras dos reacciones, la combustión completa y la incompleta, para finalmente llegar a la corriente de salida donde están todas nuestras incógnitas. Y en este caso tomaremos una base de cálculo de 100 moles. Para la combustión completa, reacciona un mol de metano con 2 moles de oxígeno para formar 1 mol de dióxido de carbono y 2 de agua. Y para la combustión incompleta, reacciona un mol de metano con 1.5 de oxígeno para dar 1 mol de monóxido de carbono y 2 de agua. En el análisis de grados de libertad tenemos un total de tres incógnitas independientes y tres ecuaciones independientes, y estos valores restados nos da un valor de cero, y esto quiere decir que el problema se puede resolver. A continuación se muestran los cálculos realizados y primeramente calculamos los moles de entrada del metano y del oxígeno para después hacer un balance del nitrógeno, porque como se sabe, el nitrógeno, bueno, en esta ocasión se considera como un gas inerte, entonces lo que entra es lo que sale, y se consideró, bueno, se calcularon que entran y salen 903 moles de nitrógeno. Para el balance del agua tenemos 0 moles iniciales más 70 moles de dióxido de carbono con una estequiometría de 2 moles de agua por cada mol de dióxido de carbono, más 30 moles de monóxido de carbono con una estequiometría de 2 moles de agua por cada mol de monóxido de carbono, dando un total final de 200 moles de agua. Y para el balance del oxígeno, tomando en cuenta que se producen 30 moles de monóxido de carbono y 70 de dióxido de carbono, tenemos 240 moles iniciales menos 30 moles del monóxido de carbono con una estequiometría de 3 moles de oxígeno por 2 de monóxido de carbono, menos 70 moles de dióxido de carbono con una estequiometría de 2 moles de oxígeno por 1 mol de dióxido de carbono, dando un total de 55 moles de oxígeno. Para la suma final, se suma cada valor obtenido para cada sustancia, que es 200 moles más 70 más 30 más 55 más 903, da 1258. Para la presión parcial, se multiplica la fracción del monóxido de carbono por la presión total, que es 740 milímetros de mercurio, y la fracción es de 0.02, dando un total de 17.65 milímetros de mercurio. Y para las condiciones iniciales se usa la ecuación del gas ideal y se despeja la presión inicial, obteniendo un valor final de 0.067 atmósferas o 50.92 milímetros de mercurio. Ok, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar nosotros con la parte de lo que es el Excel y la hoja de cálculo.
Pues antes que nada quisiera recalcar que este tipo de software, que es en base de Microsoft, es de mucha ayuda para nosotros los ingenieros, porque nos ayuda a plantear muchos modelos matemáticos y además nos ayuda a simular procesos, como lo que tenemos aquí, que estamos simulando un proceso de balance de materia. El problema ya se planteó de forma inicial, así que vamos a continuar. Bueno, se realizó el problema que se propuso en una hoja de Excel, que es esta, y se realizó el diagrama. Se indicaron primero las reacciones que se llevaron a cabo del metano, en donde una se produce dióxido de carbono y y monóxido de carbono, perdón. Y bueno, en la entrada se colocaron las bases de cálculo, indicando las unidades correspondientes. El porcentaje también se indicó el porcentaje del metano, que en este caso también fue 100. Y bueno, se plantearon también las condiciones que nos da el problema, que fue una presión de milímetros de mercurio de 740 y la temperatura en Fahrenheit de 200. Esta fue la primera entrada. Para la segunda entrada teníamos más que nada, bueno, teníamos el porcentaje de aire en exceso, que era de 0.2, perdón. Y también indicamos las conversiones de tanto el monóxido de carbono como el dióxido de carbono. Por último, tenemos nuestra salida, donde tenemos los gases de combustión con la temperatura final que nos establece el problema. Ahora bien, una vez que se describió todo este diagrama de flujo, se realizaron los balances y se realizaron con estas dos tablas. Primero se realizó el balance por molécula, el cual se hizo todo en las unidades de moles. Para los primeros dos balances, de tanto el monóxido como el dióxido, se realizó el mismo procedimiento utilizando las celdas de las bases de cálculo multiplicadas por las conversiones de las condiciones que nos había establecido el problema. Ahora bien, para obtener la cantidad de oxígeno en la entrada, lo que se realizó fue utilizando la base de cálculo y el porcentaje de aire en exceso del valor de la celda que tenemos en el diagrama de flujo. Una vez que se obtuvo esta cantidad de oxígeno, esta se utilizó para establecer una relación estequiométrica y poder así obtener la cantidad de nitrógeno que tenemos. Y ya por último, para poder obtener la cantidad de agua, se utilizó nuestra base de cálculo y se estableció una relación de la cantidad de hidrógeno que teníamos. Ahora, una vez que se obtuvo esta tabla con los respectivos moles para cada uno de los compuestos, se hizo una sumatoria total de todos los moles, que es la que tenemos en esta tabla. Y por último, bueno, tenemos aquí nuestro balance por especie. Nuestras dos especies fueron el hidrógeno y el oxígeno que tenemos a la salida, de los cuales pues nuestros resultados fueron los siguientes. Y bueno, ya una vez que tenemos todo planteado y obtuvimos lo que fueron las corrientes de salida de cada especie participante en las reacciones que se presentaron dentro del reactor isocórico, pasamos a la primera pregunta, la cual nos pide la presión parcial acerca del monóxido de carbono en una unidad de atmósferas. Esta pues se obtiene principalmente multiplicando lo que es la presión que se marca dentro del proceso, como lo indica el problema, por lo que es la fracción del monóxido. Y ya se obtiene así lo que son los 0.02323 atmósferas. Y después nos pide la presión final total registrada en atmósferas, así que vamos a utilizar aquí la relación y el cociente de lo que es la fórmula del gas ideal. Entonces, pues nada más sustituimos los valores que ya teníamos aquí planteados en tablas en lo que es el diagrama de flujo, como es la presión inicial, también la temperatura inicial, los moles que entran, los moles que salen. Y así obtuvimos lo que es la presión final total en base a las propiedades físicas que se proporcionaron en el problema. También cabe destacar que nosotros pusimos lo que era una base de cálculo, se propuso una base de cálculo de 100 moles. Sin embargo, aquí entra lo padre de lo que es el Excel y lo dinámico de este software. Si nosotros ingresamos los 100 moles de nuestra base de cálculo, pues se nos brindan las siguientes presiones y los siguientes moles de salida.
Pero si nosotros agregáramos, no sé, por ejemplo, 500, podemos observar cómo nuestros balances de lo que son balances por molécula y las corrientes de las moléculas que salen del reactor, estas van a seguir cambiando y obviamente pues aumenta lo que es el valor en moles. Pero las presiones van a seguir iguales. ¿Por qué? Porque eso significa que el problema se llevó a cabo correctamente en base a la relación de lo que son los gases ideales y en base a la relación de lo que nos marca la fórmula de presión por la fracción. De igual manera, pues se puede poner el valor que se quiera. No sé si nos marca el director de alguna empresa que quiere 700 moles de entrada, pues obviamente observamos cómo empieza a cambiar el valor de mol. No sé, se pueden poner 1000. Y podemos observar cómo cambian los valores de mol, como se dijo anteriormente, y las presiones pues siguen siendo las mismas, confirmando así que el diagrama y el problema se planteó correctamente en el Excel. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. En esta tabla de resultados podemos apreciar las fracciones de cada una de las especies. Primero tenemos fracción molar de entrada, la cual es de 100 moles y el 100% está compuesta por el metano, lo cual da una fracción de 1 y un total de 1. Después tenemos la corriente de aire, que como se sabe es 21% oxígeno y 79% nitrógeno, y esto en fracciones 0.21 más 0.79 y da un total de 1. Después tenemos la fracción molar de salida, lo cual da un total de 1258 moles, y para el dióxido de carbono sería 0.06, para el oxígeno 0.04, para el monóxido de carbono sería 0.02, para el nitrógeno 0.72, para el agua 0.16 y de 0 para el metano, lo cual daría un total de 1. Y finalmente tenemos la presión parcial de cada una de las especies. La del dióxido de carbono es 43.10, la del oxígeno 29.05, la del monóxido de carbono es 17.65, la del nitrógeno es 531.80, la del agua es 118.40 y da un total de 740. Ahora, para las fracciones, vamos a empezar primero con la fracción de conversión, la cual se obtiene dividiendo los moles que reaccionan entre los moles que se alimentan, que en este caso son 189.68 moles entre 240. Esto nos da un total de 0.79. Para la fracción de rendimiento, son los moles de producto formado entre los moles de producto que se hubieran formado en la segunda reacción. Esto es 75.48 entre 120, dándonos 0.62. Ahora, para la selectividad, son los moles formados del producto deseado entre los moles formados del producto no deseado, que en este caso son 75.48 entre 25.16. Discusión. La presión parcial del monóxido de carbono en la corriente de salida es de 17.65 milímetros de mercurio y se obtuvo una presión final total de 50.92 milímetros de mercurio. Con el proceso implementado en la industria, el monóxido de carbono tiene una conversión del 30% y por lo tanto la reacción principal una conversión del 70%. No es fácil obtener una conversión del 100%, no obstante el porcentaje obtenido se puede mejorar. El interés de aumentar la reacción principal radica en disminuir la presencia del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es una sustancia tóxica, por lo cual es fundamental tener controlada su medición o su salida, tanto por preservar la salud de los trabajadores, como por los gastos en servicios médicos que se tienen que invertir tras la exposición al gas. Ahora bien, analizando la conversión, en primera instancia se tiene que ver o analizar la raíz del problema, ya sea la falta del oxígeno, las condiciones de presión o temperatura, o el equipo con el que se está trabajando. Pero si el problema ya es con la alimentación de oxígeno, hay que tener cierta cautela, puesto que si bien el aumento del oxígeno aumenta la probabilidad de que sea una reacción completa o que no haya reacción secundaria, también disminuye la eficiencia térmica del proceso. Finalmente, hay que tener en cuenta que debe ser imprescindible agotar por completo el metano, puesto que es un contaminante peor que el dióxido de carbono. Bueno, profesor, ese sería nuestro PIA. Muchas gracias por su atención.